siendo las 19:10 según mi reloj, daremos comienzo con mucho gusto a esta jornada virtual. ¿Me escuchan bien ustedes? Bien, bien. Sí, Miriam. Sí, muy bien, Miriam. Esta jornada virtual que organiza la Escuela de Cultura Religiosa y Pastoral, que depende del Vicerrectorado de Formación que dirige el padre José Juan García de la Universidad Católica de Cuyo. Esto es una iniciativa que nació en un joven profesor de la Escuela de Cultura, Mauro De Simone, y creo que en agradecimiento porque realmente lo ha organizado él, y siempre es bueno contar con gente joven y con compromiso y con iniciativas, como tantos otros profesores que tenemos, gracias a Dios, en la Escuela de Cultura. Solo me resta darle nuevamente la bienvenida a todos, y me parece que hay gente de otra provincia. Bienvenidos a esta plataforma nuestra. Las ponencias del padre Fabricio Pons y del padre Víctor Hugo Gallardo las van a encontrar después en el canal YouTube de la Pastoral de la Escuela de Cultura Religiosa, por si quieren seguir gustando, saboreando lo que estos dos queridos sacerdotes van a compartir con nosotros. Sin lugar a dudas, la figura de San José en este año especialmente es Convocate, el santo del silencio, patrono universal de la Iglesia, patrono del trabajo, de los trabajadores, pero me parece que lo que nos conviene en estos momentos en que a veces la familia está tan vapuleada es rescatar que es un modelo de padre y un modelo de esposo, no por el silencio que guarda, sino por su adhesión total, su entrega total al plan de Dios. Sin lugar a dudas, fue un elegido de Dios. Así que para que le explique cómo pensó y cómo organizó esta jornada, le voy a dar la palabra al profesor Mauro De Simone. Mauro, habilita el micrófono. Perfecto, buenas tardes a todos. Una alegría desde la universidad tener este espacio para enamorarnos más de Jesús, siguiendo los caminos de San José. Brevemente les contamos en qué va a consistir este seminario. Como bien dice la palabra, seminario hace referencia a un contenido teórico específico, y eso es lo que vamos a hacer pinceladas teológicas de San José. Y al tratar de San José, sin duda que vamos a hablar de Cristo. Pero bueno, nos vamos a centrar en este hombre humano que desde la eternidad Dios eligió para que sea custodio del Redentor, como dice Juan Pablo II. Este seminario va a tener dos módulos. El primer módulo va a tener más la dimensión teológica, que va a estar a cargo del padre Fabricio Pons, y buscábamos dar a conocer este hombre de silencio, este hombre que el Papa Francisco dice que está detrás de escena, el famoso santo detrás de escena. Bueno, íbamos a conocer desde lo teológico quién era San José, porque era un hombre justo, era carpintero o era artesano. Bien, vamos a ir conociendo nuevas aportaciones sobre sus virtudes. Y el segundo módulo, vamos a conocer a San José bajo el método de la Lectio Divina. El objetivo de la Lectio es también, para aquellos que no saben, ofrecerle un espacio para que en su vida cotidiana puedan conocer a este hombre que vivió junto a Jesús y nos habla de Jesús, que es San José. Sin más que decir, vamos a darle la palabra al padre Fabricio y damos inicio a este seminario. Bueno, muchas Si gracias. me permite, padre, quisiera presentarlo, porque a lo mejor hay gente, perdón, que no lo conoce porque es de otra diócesis. Bueno, el padre Fabricio es profesor, además de ser sacerdote, obviamente, 25 años, cumple en diciembre de sacerdote, es profesor de filosofía,
Ciencia de Educación, Religión y Teología, y ha realizado un curso sobre licenciatura de posgrado en Biblia en la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, la llamada UCA, además de ser profesor del seminario de San Juan. Es cura párroco de Santa Bárbara de Pocito y un gran colaborador de las iniciativas del Vicerrectorado de Formación. Padre Fabricio. Perdone, pero quería presentarlo bueno, está bien, en la sociedad. Bien. No hay problema. Muchas gracias, Miriam. Le quiero agradecer a usted y a Mauro y a Marcos, ¿no es cierto?, está detrás de las cámaras, digamos, la invitación de este seminario y de esta iniciativa tan hermosa de la Universidad Católica, de nuestra Universidad Católica de San Juan, ¿no? Bueno, la idea entonces es dar unas pinceladas teológicas sobre San José, esta figura tan poco conocida y tan poco también con poca devoción comparado con la Virgen María, con la centralidad de Jesús, por supuesto que así debe ser, pero siempre un San José como olvidado, ¿no? O con poca referencia espiritual, ¿no? Como decía usted, Miriam, y estamos celebrando junto con toda la Iglesia Universal en este año los 150 años del patronazgo de San José en nuestra iglesia, ¿no es cierto? Y qué bueno que es, antes de entrar al perfil de San José en el Evangelio según San Mateo, es recordar algunos documentos papales, ¿no?, en torno a la figura de San José. En el año 1870, el Papa Pío IX, con este decreto, Quem Admodum Deus, con este decreto es donde lo proclama el Papa Pío IX como patrono de la Iglesia Universal, ¿no? Luego, un poquito después, León XIII, el Papa León XIII en el 1889, saca una encíclica que en realidad son 4 páginas, no es mucho, llamada Quamquam Pluries, recordando la devoción a San José y la defensa de San José en tiempo que tocó plantear el pontificado León XIII contra el racionalismo y los desafíos de la época, ¿no? Y luego ya se salta un siglo después, ¿no?, Juan Pablo II, con esta exhortación apostólica, ¿no? Que lo primero fue un decreto, lo segundo fue una carta encíclica, y lo tercero una exhortación apostólica, esta de Juan Pablo II, Redentoris Custos, donde vuelve a replantear otra vez la importancia de la figura y la misión que tiene San José, sobre todo en la vida de Cristo y para nosotros, ¿no?, en la vida de la Iglesia, reproponer nuevamente la figura de San José. Y bueno, el año pasado, ¿no es cierto?, en diciembre del año pasado, para el Día de la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco emite, ¿no es cierto?, esta carta apostólica, Patris Corde, con motivo entonces de estos 150 años de la proclamación de San José para nuestra Iglesia Universal, ¿no? Siempre de la Iglesia recordando la devoción, proponiendo la devoción a San José una y otra vez, ¿no? Bueno, para eso nos vamos a centrar, nosotros que nos interesa ver el perfil bíblico de San José y sobre todo centrarnos dónde se encuentra su figura, ¿no? Tenemos que irnos directamente al Nuevo Testamento y dentro del Nuevo Testamento concretamente a los evangelios canónicos, ¿no? Planteamos aquí en esta placa José y los evangelios. Nosotros tenemos en nuestras Biblias los 4 evangelios canónicos que conocemos, ¿no? El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Cuando nosotros decimos evangelios canónicos, decir canónicos es decir evangelios inspirados, porque hay muchísimos evangelios escritos, ¿no? Y estos evangelios inspirados y llamados la Iglesia por canónicos ya circulaban en el año 125 después de Cristo colecciones de estos evangelios que actualmente tenemos, ¿no? Estos evangelios siempre no sabemos bien quiénes fueron los escritores,
por eso nosotros decimos que son evangelios según Mateo, según Marcos, y ya en el año 125 las colecciones aparecían en los evangelios encabezados con este título, ¿no? Con la expresión griega kata, más el nombre del evangelista puesto en acusativo, ¿no? Es decir, según Mateo, según Marcos, según Lucas, ¿no? Y cabe recordar, ¿no es cierto?, que, claro, cuando nosotros tomamos los evangelios, ya sean los sinópticos o ya sea el evangelio de Juan, siempre los evangelios fueron libros de catequesis destinados a comunidades antiguas y donde la finalidad que han tenido siempre los evangelios o los redactores, los hagiógrafos, el Concilio Vaticano le llama hagiógrafos, la finalidad de los evangelios es siempre hablarnos de Jesús, ¿no? Por eso es que yo acá coloco entre paréntesis Jesús, no José, o Jesús, no María, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad de los escritores fueron que lo que Jesús hizo en su vida terrena, a través de sus dichos, de sus hechos, de la memoria histórica, quedaran algunas de estas cosas plasmadas en estos evangelios que tenemos en nuestras manos, en nuestras Biblias, ¿no? Por eso ellos hablan de Jesús. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos en el Evangelio de Juan, en la última parte, dice: estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, ¿no? Y creyendo en él tengan vida eterna, ¿no? Escribieron los evangelios para que el mundo crea que Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios, ¿no? Por eso encontramos poco material, digamos así, ¿no? de San José, y poco material también referido a la Virgen María, ¿no? Bueno, acá no me aparece el título, no sé por qué, ¿no? Encontramos, vemos la figura de San José, ¿no? La figura de San José, la frecuencia, lo primero que tenemos que buscar es dónde aparece, ¿no es cierto?, su figura dentro de los relatos evangélicos, ¿no? La palabra José, ¿no es cierto?, aparece 20 veces, como aparece aquí en la placa, ¿no? Aparece 20 veces, 19 veces de manera explícita, ¿no? Aparece la expresión Yosef, la expresión griega Yosef, ¿no? Este sustantivo propio, ¿no? Y fíjense que aparece una vez de manera tácita, ¿no? Referido como a Jesús, el hijo del carpintero, que es una referencia indirecta, ¿no? Y siempre la figura de San José la vamos a encontrar en los evangelios de la infancia, ¿no? En los relatos de la infancia. Solamente Mateo y solamente Lucas nos traen, ¿no es cierto?, la figura de San José. Marcos, curiosamente, no nos dice nada de San José, ¿no? Marcos aparece una sola cita suelta cuando Jesús va a Nazaret, ¿no? Y entonces la frecuencia y la concentración de la figura de José siempre se lo descubre en los acontecimientos del nacimiento, ¿no es cierto?, de Jesús. En Lucas va a aparecer un San José más bien trabajado, más, digamos así, idealizado, y ahí no sé, se fue la presentación. No sé si acá, si ven. No sé si ahí se ve la placa. Sí se ve, padre. Bueno. Sí, se ve, sí se ve. Y bueno, entonces, esta figura de San José que encontramos básicamente, ¿no es cierto?, en Mateo y en Lucas, ¿no? Allí está el título. Tenemos, ya nos concentramos la figura del perfil, ¿no es cierto?, de San José, concretamente en el Evangelio según San Mateo, ¿no? Nos podemos preguntar nosotros por qué Mateo y por qué Lucas nos trae referencias concretas a San José, o por qué lo encontramos en estos dos evangelios, ¿no?, en Mateo y en Lucas.
Y la causa es porque estos evangelios han sido escritos posterior a Marcos, tardíos, ¿no? Mateo y Lucas son del año 80. Entonces nos han traído material más desarrollado sobre la infancia de Jesús y han podido cargar más de material desde los orígenes de Cristo, ¿no? Bueno, este San José en el Evangelio según San Mateo, el Evangelio de Mateo es del año 80, ¿no es cierto?, después de Cristo. Algunos padres de la Iglesia hablan de un proto-Mateo del año 64 en lengua aramea, pero este texto nunca se ha encontrado, ¿no? En realidad tenemos un Mateo griego, que es el que tenemos en nuestras Biblias, y San Mateo escribió a judíos convertidos a Jesús, ¿no? Por eso es que cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, hay que saber de que él le escribe a judíos que creyeron en Jesús y trata de probar que en Jesús se cumplieron las expectativas del Antiguo Testamento, ¿no? Las expectativas de Jesús. Y por eso es que Mateo va a plagar todo su Evangelio de citas del Antiguo Testamento, ¿no? Para mostrar que el Hijo de Dios verdaderamente ha venido al mundo, ¿no? Vemos que el evangelista Mateo presenta este texto como el más importante, ¿no? Este texto que es Mateo 1, 18, 25, ¿no? Este es el único texto explícito, ¿no?, que tenemos en toda la escritura, que nos habla concretamente de San José, ¿no? Este texto que nos habla del nacimiento, que nos habla de la situación de José, ¿no? No sé si alguno de los que están en la sala quiere leer el texto, para después de aquí vamos a explicar algunas notas. Si alguno que está en la sala quiere leer el texto, porque lo más importante siempre es el texto, digamos, ¿no? No sé si quiere usted, Mabel, usted, Ciro, alguna de las profesoras, de Beatriz. Leemos el texto y luego seguimos con las explicaciones. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, y no tengo más texto. Ella dio a luz un hijo y le dio... No aparece. Ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Ahí termina. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este texto entonces es el texto central, ¿no es cierto?, que tenemos sobre el evangelista, sobre el Nuevo Testamento. Y fíjense que tenemos
los evangelistas, Mateo concretamente ha querido decir algo explícito de José sobre su situación, sobre la cuestión de María, y allí encontramos algunos aspectos espirituales, ¿no? La situación del hombre José, del hombre creyente, del hombre de fe, ¿no? Fíjense que el texto dice, este es el origen de Jesucristo, María, este es el origen de Jesucristo, ¿no? ¿Qué tiene que ver San José con el origen de Jesucristo, ¿no? Aquí ponemos en la placa esta el origen de Jesús. Acá vemos un árbol genealógico, no sé si lo alcanzan a ver. Mateo, ¿no es cierto?, va a agrupar 3 ciclos de 14 generaciones, y aquí en la base está José y María, ¿no? José y María, los papás de Jesús. Y aquí en esta pintura que tenemos acá, aparece María, aparece José, y aparece que de ellos dos viene Jesús, ¿no? ¿Y qué tiene que ver, no es cierto, José y María en esta descendencia? Si uno sigue el hilo conductor, se encuentra con el rey David, a la cual Jesús y María pertenecían por descendencia, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Por qué Mateo cuenta la genealogía? ¿Y por qué mete a Jesús? Porque Jesús tenía que venir de una familia de reyes. Jesús tenía que venir de la descendencia real. Y esa descendencia real era la descendencia de David, ¿no? Por eso es que este texto es leído para Navidad, unos días antes, no sé si recuerdan, ¿no? Que es un texto medio aburrido, que dice fulano engendró a no sé cuánto, fulano. Es decir, Mateo nos explica entonces que José, si bien es engendrado por su papá, pero no engendra a Jesús, sin embargo, José, al pertenecer a la familia de David, a la estirpe de David, a la genealogía de David, José, ¿qué es lo que hace? Legitima el nacimiento de Jesús para que él sea rey del mundo. Así como David fue rey 1000 años antes y fue ungido en Israel, así Jesús es el ungido del Padre, pero tenía que venir por la descendencia de José. Por eso qué importante que es esta cuestión, aunque parece poco significativa, ¿no? Fíjense que también nosotros tenemos que decir, bueno, ¿quién es el Padre de Jesús? Tenemos que decir con toda propiedad, el Padre de Jesús es Dios. Pero nosotros decimos, el Padre de Jesús humano es José. ¿Por qué? Por la línea de la descendencia de David y porque él asume esa paternidad legal, ¿no? Había un principio en el pueblo judío, en el derecho rabínico, que decía, cuando alguien dice, este es mi hijo, ese pasaba a ser verdaderamente el hijo terrenal, ¿no? Y fíjense qué importante que es, porque una cuestión tan simple, tan sencilla, como es esta cuestión de la descendencia, José tiene un gran aporte a la historia de la salvación, que es hacer que Jesús nazca justamente de su misma astilla, ¿no? Fíjense que avanzando en el texto, decimos María, su madre, estaba comprometida con José. Estaba comprometida con José, ¿no? En este relato de nacimiento hay 3 protagonistas importantes, ¿no? Que es el Espíritu Santo, que es José y que es María, ¿no? ¿Y qué es lo que es estar comprometida? Acá tenemos que decir 2 palabras acerca de las bodas judías, ¿no? Hoy día en las iglesias no tenemos casamientos, ¿ves? Acá en Pocito, si se casan 5 es un milagro, ¿ves? Y ya es como si existieran 6 sacramentos. El matrimonio no va. Ya nadie se casa en los tiempos actuales, ¿ves? Al no haber mucha fe y ahí tienen miedo de comprometerse. Pero en el tiempo de Jesús, las bodas judías tenían 3 pasos, ¿no? Acá dice, estaba María comprometida con José, ¿no? En el tiempo de Jesús habían 3, las bodas tenían 3 momentos, ¿no? Estaba un primer momento que era el compromiso, un segundo momento que era el desposorio y un tercer momento que era justamente el matrimonio, ¿no? Y fíjense lo que era el compromiso. El compromiso era un tiempo muy cortito, ¿no?
el novio tenía que ir a la casa de la novia, tenía que hablar con el papá de la novia y con los hermanos mayores, y si le daban el visto, podía seguir con los otros dos pasos, ¿no? Con el desposorio y con el matrimonio. Si lo aceptaban en el compromiso, ahí tomaban un trago de vino juntos y ya le daban el visto para unas semanas más para que pase al otro paso, que es el desposorio. José y María se encontraban en esta situación, en el desposorio, ¿eh? Cuando dice comprometida, no es el compromiso sino que es el del medio, es el desposorio. ¿Y el desposorio qué lo que era? Significaba que ellos ya estaban ligados jurídicamente entre sí. Esto no era todavía el matrimonio, pero estaban ligados ya jurídicamente entre sí. Era el paso de ratificación de los interesados. Y en el desposorio, aunque todavía no era el casamiento definitivo, a la esposa se le llamaba mujer y se le llamaba esposa. Por eso es que a nosotros se nos crea confusión. María dice que era esposa de José, pero ojo, era solamente de manera aquí jurídica, digamos así, legal, pero no era el matrimonio definitivo, sino que se encontraba José y María en este estado intermedio, ¿no? Esta instancia del desposorio vivía cada uno con sus padres todavía. Hasta esta instancia había posibilidad de romper con el matrimonio, ¿no? Aquí a José se le planta este problema de continuar o no con el matrimonio, y cae en esta duda tremenda, en esta confusión de qué hacer, si abandonarla, no abandonarla, ¿no? José en esta instancia perfectamente podría haber hecho un acta de divorcio para haberse desentendido, ¿no es cierto?, de seguir con el matrimonio con María. Sin embargo, este hombre de fe le mete para adelante, no entiende nada, pero va aceptando, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios. Y el último paso era ya el definitivo, ¿no es cierto?, que era el matrimonio. Y en el matrimonio, en este paso final, ya comenzaban a vivir juntos, ¿no? Era trasladada la mujer a la casa del esposo, y allí ya comenzaban a vivir, ¿no? Dice que importante que es tener en cuenta el estado en el cual José es, digamos así, se le dialoga con el ángel, se le aparece el ángel y tiene que seguir con esta cuestión, ¿no? Y por otra parte, presentamos en esta placa que se concibió un hijo concibió por obra del Espíritu Santo, ¿no? Acá Mateo nos dice, bueno, si bien se centra en la figura de José y con todo el desafío que tiene José en la fe y en su vida para aceptar este combo de la voluntad de Dios, aparece el ángel, le dice que recibe por obra del Espíritu, ¿no?, este embarazo de María. El Espíritu Santo siempre ha tenido una función referida a la creación. El Espíritu Santo siempre ha tenido una referencia en relación a la verdad de los hombres. Los hombres que siempre, los profetas, han dicho la verdad, han comunicado la verdad. El Espíritu Santo ha comunicado a los hombres la verdad. Y finalmente, que es lo más importante, ¿no?, este Espíritu Santo que viene a traer en María y en José una nueva recreación, ¿no? Una nueva recreación. Cuando se dice que concibió un hijo por obra del Espíritu Santo, ¿qué está queriendo decir, no es cierto? ¿O de qué se trata entonces esta concepción virginal? Se trata entonces cómo el Espíritu Santo viene a traer una nueva novedad al mundo, una nueva actuación, ¿no?, sin precedentes en Israel. Es decir, este espíritu que viene a traer otras dimensiones, digamos así, creacionales en las personas de Jesús. Viene a actuar en el seno de una mujer para que venga este Hijo de Dios al mundo, ¿no? Esta potencia del Espíritu Santo que actúa más allá de cualquier intervención humana, ¿no? Por eso cuando se dice que concibe por obra del Espíritu, es esa nueva actitud que Dios viene a traer verdaderamente al mundo, ¿no? En la otra placa, no sé si alcanzan a ver, porque tengo los títulos corridos, ¿no?
seguimos el texto y este José es mencionado como un hombre justo, ¿no? Como un hombre justo. Y ser justo, ¿no es cierto? La palabra justicia, ¿qué es lo que es ser justo para la Biblia? Para la Biblia, ser justo es el hombre que cumple, el hombre que es justo, San José justo, los hombres justos. La justicia no es la justicia distributiva, ¿no? Sino que José es justo en el sentido de ser fiel a Dios y constante en el cumplimiento de la ley, ¿no? Es decir, José era un hombre que quería hacer bien las cosas. Entonces, José era un hombre, digamos así, que rumiaba la ley, que era un judío que le interesaba cumplir con la voluntad de Dios, el corazón puesto en Dios. Entonces se encuentra con esta confusión, ¿no? Con esta escena compleja, ¿no? Dice Redentoris Custos, dice San José, porque fue justo, ¿no es cierto? Ponemos acá en la placa, asume la voluntad de Dios. San José dice, como fue justo, el Espíritu Santo perfeccionó su corazón, no para despreciar a María, no para hacer un acta de divorcio, sino para planificar el amor matrimonial entre él y María, ¿no? El Papa Juan Pablo también en Redentoris Custo, hablando de San José como un hombre justo, dice que nos ayude este hombre justo a comenzar el segundo milenio, tanto que nos cuesta a los hombres seguir por el camino de la verdad, el camino de la aceptación de la voluntad de Dios, ¿no? En esta nueva placa hacemos referencia a esta cuestión de la aparición, ¿no es cierto?, de José y el ángel, ¿no? Este José y este ángel que se le aparece, que es un verdadero desafío para su vida, ¿no? Yo acá en el título pongo sueño, obediencia, ¿no? Sueño, obediencia, ¿no? Fíjense que por 4 veces el ángel del Señor se le aparece a San José, ¿no? No más, son 4 veces. Y fíjense que siempre Mateo especifica, ¿no? No dice solamente ángel, sino que dice ángel del Señor, ¿no? Como diciendo, bueno, esto viene verdaderamente del Dios de Israel, ¿no? Este es el ángel que viene a hablarnos del Señor acerca del Hijo de Dios. Y fíjense que aquí Mateo dice que el ángel se le revela en sueños, se le aparece en sueños, ¿no? Llama la atención porque a José nunca se le aparece el ángel directamente. Siempre se le aparece a través de los sueños, a través de esta mediación, ¿no? A la Virgen María sí. A la Virgen María entra en su casa, la saluda, habla, dialoga. Pero San José nunca tiene un contacto face to face con el ángel, sino que el ángel siempre le habla de manera indirecta, a través del sueño, ¿no? Y fíjense que dice, se le aparece el ángel, hay una fórmula típica, ¿no es cierto? El ángel del Señor se le apareció. Aparecer o manifestar significa que no es una fantasía, ¿no? Sino que esta expresión, aparecer o manifestar, que es faíno, ¿no es cierto?, significa una verdadera acción de Dios, una verdadera revelación de Dios, ¿no? Y fíjense que San José, las intervenciones del ángel siempre lo orientan a él para ayudarle y meterse en el plano de la voluntad de Dios. El ángel le va ayudando a él a que vaya a tener criterios sobrenaturales. El ángel le va detallando los pasos que debe seguir, ¿no? Le va pautando centímetro a centímetro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, si San José no hubiera sido un hombre justo, lo más probable es que haya desechado todo diálogo con el ángel, ¿no? Y fíjense que José siempre obedece. La respuesta frente a la acción del ángel es obediente. Un hombre que verdaderamente obediente, ¿no? Dice cuando despertó del sueño. No me llames más, al abuelo.
tendrían que cerrar los micrófonos porque se escuchan unas voces. Fíjense que dice, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, ¿no? Es decir, San José es el hombre que le cree a Dios, el hombre que le cree al ángel, el hombre que es disponible, aunque no entienda nada y tenga en su camino todo borroso, ¿no? Fíjense que esta obediencia de José es muy importante, porque la fe es obedecer, la fe es largarse aunque el camino sea borroso, ¿no? Fíjense que aparece también este José a lo largo de este texto como esposo de María, como padre de Jesús. Dice, María era mujer de José, ¿no? Esto aparece en varias oportunidades. Y la palabra mujer, que es este término acá, la M significa María, la J significa José, ¿no? María, la palabra mujer, hace referencia a la mujer virgen, hace referencia a la mujer casada, ¿no? Hace referencia también a la mujer viuda. El término mujer es un término muy amplio, ¿no? Y José aparece siempre como el esposo, es decir, el ángel lo cuenta como esposo, se dirige como esposo, le habla como marido, es decir, desde siempre, desde todo momento, José es vinculado a esta paternidad justamente de Jesús. También este San José aparece en el Evangelio de Mateo. Estoy ampliando solamente dos notas muy sencillas, ¿no? Por cuestión del tiempo. Este San José aparece muy mencionado en 4 oportunidades como el hijo de José, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestra cabeza que es el hijo del carpintero. Esto se ha popularizado mucho, ¿no? A uno se le viene a la cabeza San José y es el carpintero, ¿no? Pero sobre todo esta mención es más importante prácticamente que la otra, ¿no? A este Jesús como hijo de esa persona que tenía, que era conocida en el pueblo, ¿no? Como el hijo de José. Esto significa que en la memoria popular de la iglesia primitiva estaba bien instalado y que no se cabía ninguna duda acerca de la paternidad, ¿no es cierto?, que José ha ejercido sobre Jesús, ¿no? Fíjense que en los 4 evangelios aparecen mencionados así, ¿no? Jesús, el hijo de José. Aparece también con artículo, ¿no? Como el hijo de José. Y aparece también frente a las dudas de fe que el pueblo va teniendo, si Jesús es o no el hijo de Dios. Dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿Ven? Cuando, por ejemplo, está en la sinagoga de Cafarnaún y lee el texto del profeta Isaías y después lo comenta, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, ese pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy. Y después los que están presentes lo quieren apedrear, porque dice, ¿no es este el hijo de José? Es decir, esta mención y esta vinculación de la paternidad de José es muy importante, ¿no? Y es muy importante también explicar en la catequesis, en nuestras comunidades, este vínculo tan hermoso de la paternidad, de esta vinculación de hijo a padre, de padre a hijo, ¿no? Tenemos también esta otra expresión, que es la que decíamos recién, este José con este oficio, ¿no? Y este Jesús llamado así, como el hijo del carpintero, ¿no? Fíjense qué cosa curiosa, porque hay solamente una sola cita en la Biblia. Hay una sola cita, ahí pongo en la placa, la única cita que dice que Jesús es el hijo del carpintero es Mateo 15:33. Es la única cita de toda la Biblia. Sin embargo, está tan metida en la memoria popular, ¿no? José Carpintero. Es la única cita de todos los evangelios. Esta que está al lado, Marcos 6:3, yo coloco entre paréntesis, casi paralelo a esto. Casi paralelo. Pero en Marcos, acá en Marcos no es José el carpintero, aquí es Jesús el carpintero, porque él va a su pueblo
y va a su pueblo, y Jesús va a Nazaret y comienza a hablar, y otra vez le dicen, pero ¿no es el carpintero el hijo de María? Aquí en Marcos, el carpintero no es José, sino que es Jesús. Entonces muchos se preguntan, ¿Jesús habría trabajado de carpintero, de artesano, mientras él predicaría? Y fíjense que José Carpintero, nosotros traducimos la palabra carpintero de esta manera, ¿no? La palabra en realidad es la palabra griega tekton. Y la palabra carpintero, que traduce el término griego tekton, ¿qué significa el tekton, no? El tekton eran aquellas personas que realizaban objetos de madera u objetos de piedra, por ejemplo, casas o herramientas, ¿no? El tekton es el trabajador artesanal. El tekton es el cincelador de la madera. El tekton, dicen algunos, sería también el constructor, ¿no? El tekton es aquel que trabajaba manualmente. Y esto es importante, esta dimensión de San José, ¿no? Este trabajador manual, este hombre que tiene contacto con los elementos naturales, con la riqueza y los materiales que Dios ha creado, ¿no? Tekton es distinto de del trabajador que usa el hacha, del hachador, ¿no? El oidomos es el que trabaja con la madera, pero el que usa el hacha, concretamente el hachador, ¿no? El José Carpintero es este hombre, tal vez albañil, dicen algunos, pero más bien este artesano, este cincelador de la piedra o de la madera, ¿no? Muchos dicen que habría proveído algunas construcciones en madera, porque en Jerusalén las casas eran de adobe y de madera, ¿no? La idea de un Jesús, de un José albañil, está bastante descartada por los especialistas, ¿no? Se referiría más bien a este laborioso, a este hombre trabajador, a este artesano manual, con todo lo que significa esta riqueza que nos deja, ¿no es cierto?, su figura, ¿no? Y fíjense que este texto de la concepción virginal, este texto donde la centralidad está puesta justamente en José, se cierra con este pasaje de la Escritura, ¿no? Que es Isaías 7:14, ¿no? Ese texto que conocemos todos, donde dice, bueno, una virgen da a luz un hijo, que nacerá con nosotros, que es el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Fíjense que aquí la figura de Mateo, como les decía al comienzo de la charla, él escribe a judíos que se han convertido, entonces pega citas del Antiguo Testamento y las va vinculando a este Jesús que es el Hijo de Dios, ¿no? Fíjense que aquí va a ratificar con este texto, ¿no es cierto?, de Isaías 7:14, ¿no? Ese texto que lo sabemos todos, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel, ¿no? En realidad, desde este texto sale la idea que María es una doncella, porque en el texto griego dice la palabra doncella, la palabra parthenos, que significa jovencita, mujer joven, ¿no? Que traduce la expresión hebrea almaj, que es mujer joven, ¿no? Desde allí sale esta historia, esta costumbre en nuestras comunidades, en nuestra fe, que María habría sido una doncella cuando ella fue anunciada por el ángel, ¿no? Y fíjense que aquí José le tiene que poner el nombre de Mesías, el nombre de Jesús. Y poner el nombre era una cosa muy importante en el pueblo de Israel, ¿no? Porque poner el nombre significaba tener posesión sobre esa persona, ejercer la autoridad, cuidarla, hacer que esa persona desarrolle su nombre a lo largo de toda la vida, ¿no? El nombre es un programa de vida. Portar un nombre para el pueblo de Israel era cumplir con ese nombre que me asignaron mis papás, ¿no? Por eso aquí José, que tiene toda la paternidad legal,
tiene que verdaderamente que nombrar, signar con el nombre de Jesús a su hijo, ¿no es cierto? Jesús, ¿no es cierto? El término Jesús, Yeshua, significa Yahvé salva, ¿no? Pero viene a salvarnos a los hombres y enseñarnos nuevamente el camino de retorno al Padre, ¿no? Jesús... Hola, Padre Fabricio. Sí. Sí. Sí, está Miriam. Activar el micrófono, Miriam. ¿Se escuchó? Sí. No, pues estaba desactivado el micrófono. Sí. Ah, no, le pedí al Padre Fabricio que fue, si podía ir como redondeando. Acá está la última. Gracias. Para cumplir con los 40. Bien, gracias. Entonces, ¿qué nos enseña, no es cierto, el perfil de San José, ¿no? Nos enseña a creer en la economía divina, en la historia de la salvación, que nosotros sentimos protagonistas de esta historia, no vivir la vida así nomás, sino verdaderamente vivirla como instrumento de Dios, que somos también nosotros. Este es José que nos enseña a vivir en un perfil bajo, ¿no? Este José que siempre está llamado a ser segundón, está puesto como un costado, como dice el Papa Francisco, ¿no? Nosotros queremos muchas veces ser estrellas protagónicas. Este José que nos enseña a buscar siempre esa actitud distinta, ¿no? Nos enseña la actitud de creer, aunque uno no tenga la panorámica clara, la fidelidad, en la medida en que seamos fieles y justos, vamos a entender la voluntad de Dios, y este José que nos enseña a la recuperación y a la importancia del trabajo manual, donde ahora las personas todos olvidamos estas cosas que son tan importantes y tan significativas, ¿no? Finalmente este José obediente, silencioso, que le interesa cumplir con la voluntad de Dios, ¿no? Y seguir el camino de la salvación. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Gracias, Padre Fabricio. Agradecemos por el espacio, por la sabiduría, por el don que Dios te ha dado y por ponerlo al servicio del pueblo de Dios, para que por medio de las virtudes de San José podamos imitar a Jesús. Como decía al principio, vamos a pasar ahora al segundo módulo, que va a tomar la palabra el Padre Víctor Hugo Gallardo, y en este segundo módulo, como objetivo, es conocer qué nos dice el Señor por medio de la lección sobre San José. ¿Qué nos dice? Y también tomar el lápiz y ir aprendiendo sobre este método de oración. Vamos a empezar ahora por una cuestión de tiempo, pero recuerden tener la Biblia a mano, un cuadernito y una lapicera. Padre Víctor, te damos la palabra. Dale, bueno, bueno, por lo que veo, la mayoría de los que están presentes tienen un conocimiento ya bastante acabado de todo esto. Simplemente decir esto, que la lectura orante es un método de oración y que no es el único método que nos acerca a la Sagrada Escritura como palabra de Dios. ¿Bien? El Papa Benedicto XVI nos ha invitado a pensar que la Biblia no son relatos del pasado, que también lo son, sino que más bien, por ser palabra de Dios, es una palabra viva y eficaz. Entonces, la lectura que hacemos personalmente o con otros es una palabra viva que me habla al hoy de mi vida, ¿no? Entonces, me parece oportuno retomar el mismo texto que el Padre Fabricio nos ha propuesto, pero ya no para, y aquí viene otro detalle, no tanto para pensar, reflexionar, sino, como nos han enseñado los padres de la Iglesia, dejar que la palabra nos hable, dejar que Dios sea el que nos hable.
¿cuál es la dificultad que todos nosotros tenemos? Al menos veo lo que estamos aquí presentes hoy. La dificultad que nosotros tenemos es que ya lo hemos leído, ya hemos estudiado muchísimos textos entonces, cuando abordamos un texto bíblico, ya nos traiciona incluso el mismo título que las Biblias le han puesto. Por ejemplo, el capítulo 3 del Génesis, pecado original. Y el texto no habla en ningún momento de pecado. En ningún momento habla de pecado, ni de original. Habla de una desobediencia. La teología después le pondrá el título de pecado, pero el texto puro, leído así como está, no habla de eso. O parábola del Padre misericordioso o del Hijo pródigo, y nosotros lo usamos ese texto para hablar de la conversión. Para hablar de la conversión. Y en ningún momento el texto dice que él se convirtió, simplemente que él sintió hambre y que, movido por ese hambre, vuelve a la casa del Padre, porque en la casa del Padre los obreros tenían comida en abundancia y él, que era el Hijo, se estaba muriendo de hambre. Digo, estas son las dificultades que nos encontramos nosotros a la hora de rezar con los textos en la lectura orante. Lo primero que vamos a hacer ahora es eso, ponernos en esta presencia amorosa del Espíritu, aquel que escribió mediante los hagiógrafos estas páginas sagradas. Ven, Espíritu Santo, ven a nosotros en este momento, en esta tarde-noche, revélanos tu amor, revélanos tu misericordia, úngenos con tu Santo Espíritu para que esta palabra que ahora vamos a leer nos devuelva la vida que estamos necesitando. Que este texto que vamos a compartir verdaderamente nos ayude a descubrir la riqueza de este hombre al cual fue llamado por Dios para servir a la obra de la salvación, que es José. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es leer con detención el texto y en muchas oportunidades yo en los grupos de las personas y personalmente, cuando lo hago solo o también lo hago con otros, que es muy bueno, siempre se lee el texto más de una vez, Por más que yo, sacerdote, 35 años de cura, el texto lo he leído, se imaginan cuántas veces en mi vida, incluso lo he tenido que estudiar para poder rendir materias teológicas, sacramentos, ¿entienden? Entonces, ese es el gran peligro que nosotros corremos. Entonces, aunque ya con el padre Fabricio lo hemos leído el texto, una vez más, yo invito que alguien que esté allí, una vez más, lo lea en voz alta, y como se hizo recién también, de una manera pausada. ¿Bien? Es muy importante a la hora de leer la palabra, respetar los puntos, las comas, porque bueno, Jesús dice que todo esto, hasta los puntos y las comas y los acentos, que también forman parte de esta revelación divina. ¿Bien? No sé si alguien que está por allí se anima a leer nuevamente el texto. Gracias. ¿Puedo, padre? Sí. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José,
Hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque la que ha sido engendrada en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el texto ya lo hemos leído con el padre Fabricio nuevamente acá, así que entiendo que no es necesario volverlo a leer. Y ahora viene un momento muy importante y que ahí yo invito que los que están escuchando, cuando quieran participar, basta que abran el micrófono, participan e inmediatamente lo vuelven a apagar para darle lugar a otras personas y no se acoplen los micrófonos. El paso siguiente es muy importante y, digamos, se centra solo en el texto. Y alguien decía que en este caso, en la lectura orante, hay que leer los textos a veces con un corazón de ateo. O sea, a ver qué, o sea, porque si nosotros lo leemos así, simplemente con una mirada creyente, puede ser que se nos pasen algunos detalles importantes. O, en todo caso, que hay que leerlo con una lupa para mirar los detalles. En este caso, el padre Fabricio nos ha dado muchísimos elementos de qué dice el texto. Simplemente entonces este momento lo vamos a tratar de hacer lo más ágil posible, porque ya tenemos los contenidos de qué dice el texto. Él nos ha explicado qué dice el texto. Lo primero que tenemos que preguntarle al texto es cuál sería, a nuestro parecer, entonces el tema central de este Mateo capítulo 1, del 1 al, del 18 al 25. Alguien que comparta así libremente. La concepción de Jesús. Bueno, ¿sí? ¿Alguien más? La revelación del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Alguna persona más? La aceptación de la voluntad de Dios por parte de José. Bueno. Lo segundo que podemos preguntarnos es quiénes son, en este caso, quiénes intervienen en estas escenas. A ver, otros. ¿Quiénes son los que intervienen, participan en este caso, no? No es un milagro. Jesús no camina por el ángel, uno. José. José, claro. El Espíritu Santo. María. Exacto. Claro. Bien. ¿Y el otro que también aparece allí? El que es dado a luz, ¿no? Jesús. También. Jesús. Fíjense en que cuando nosotros estamos orando, simplemente lo indico, aprovecho, nosotros podemos quedarnos quizás con alguno de ellos nada más, con alguno de ellos y hacer nuestra oración
solo con alguno de ellos. En este caso, es bueno tenerlos presentes a todos ellos, porque bueno, es una escena bastante, digamos, complicada, o sea, abultada de personajes en este caso, ¿no? ¿Bien? En el texto, ¿qué dice de este hombre José? Concretamente, ¿qué dice el texto? ¿Qué insinúa el texto de José? Que era un hombre justo y que no quería dejar a María. Eso, ¿qué más? Que era carpintero. Bien, ¿qué más? Artesano de la madera, muy Está creyente. Bien, buenísimo. Que estaba comprometido con María. Exacto. Que también... ¿De María qué era? Hijo de María David. ¿qué era? Sí. Estaba comprometido de María. El esposo. Sí. Esposo. ¿Y qué más el texto no dice, pero José lo es? No lo dice el texto, pero se supone que si es esposo de María, que si va a ser el padre que va a asumir a José, perdón, a Jesús, si el ángel le habla, ¿qué es José? El padre adoptivo. Sí. José. ¿Un elegido? Un elegido de Dios. Exacto, un elegido de Dios. Y fíjense en que este elegido es un ser humano. Un ser humano. Ustedes piensen lo que es un ser humano. Que a veces nosotros la imagen que tenemos de los santos es que son tipos como Superman, como Spider-Man, como Robocop, ¿me entienden? No, es un ser humano. El texto dice que José es un ser humano, como Abraham, como Moisés, como David. Es un ser humano que entra en el camino del misterio de Dios, ¿no? ¿Bien? ¿Y esto cuáles son las reacciones que asume José frente a todo lo que le está pasando? Reacciones humanas. De obediencia. Sí. Sí, buenísimo. Duda. Temor. El temor. Por eso le van a decir, no temas. No temas, le dice el ángel. Si le dice no temas es porque estaba aterrado este tipo. Aterrado, sí, padre. ¿Algo más? Cuando una persona no encuentra salida a su situación personal, el texto no lo dice directamente. Perdido. Y cuando uno está perdido y tienen todas las puertas cerradas y no sabe cómo salir. Atrapado. ¿Bien? Jesús en el Getsemaní, cuando se vio atrapado. Encerrado, ¿qué dice Lucas y Mateo que sintió? Miedo. No tanto, algo peor que miedo. Bien, aunque el texto no lo dice, pero podemos pensar que la reacción humana de José es la angustia. La angustia que lo hace deliberar, pensar en cómo resolver una situación de la cual él se ha visto envuelto sin buscarla, ¿no? La angustia ante lo desconocido. La angustia ante lo desconocido, exacto. Porque evidentemente ser esposo en esa circunstancia y ser padre en esa circunstancia para nada es habitual. No es habitual. ¿Bien?
podemos preguntarnos aquí también cómo aparece María. Como justificada por el Señor. Claro, sí. Deja eso. Sí. Como elegida también. También es la elegida. Es la elegida, sí, sí. Como una persona pura. También, porque lo que van a hacer de ella es del Espíritu Santo, ¿no? Hay una, como decía el padre, hay una recreación en María, ¿no? A echar en los ojos, a ver de. Bueno. Y fíjense que la esposa de José, claro, aparece como la esposa de José. Ahora, qué raro que María, para nosotros la iglesia es tan importante, donde sabemos lo que dice, lo que hace, lo que está, dónde fue y todo lo demás. Y en el texto, María no dice ni dónde está, ni qué dice, ni qué siente, ni nada. ¿Por qué el texto no dirá nada excepto la insinúa nada más? Solo la insinúa. Porque la importancia está sobre José acá. Porque habla de José, claro. Claro, sí. Solamente dice que la lleva a su casa. De cómo se sintió José, de eso trata. Claro, cómo se sintió José, de eso se trata. Porque en el evangelista Mateo, él como buen judío, los que tenían que ver directamente con la religión son los varones. Las mujeres tienen un lugar secundario. Y el autor del Evangelio de Mateo es justamente un judío. Entonces, él como buen judío sigue esos mismos criterios, ¿no? Muy bien. Padre. Y Jesús, dale. Era por eso, por el origen judío de Mateo, que en el final de la cita lo pone a José poniendo el nombre al hijo. Claro, claro. Puesto los dos de acuerdo. Sí, porque, a ver, primero que apelando al Génesis, el que le pone nombre a las cosas es el Señor de las cosas, ¿no? Y acá en la tradición judía ponerle nombre es decir, es mío, esto es mío, ¿no? Por eso es José el que lo va a tener que hacer, ¿no? Y además, dentro de la vida común del mundo judío, el varón era el que determinaba estas cosas, ¿no? Pensemos en Juan Bautista, ¿no? También, el que determina cómo se va a llamar, finalmente es Zacarías. A la madre se le pregunta porque Zacarías no hablaba, nada más, pero evidentemente no cabría que sea la madre Isabel la que diga cómo se llama el niño, ¿no? Bien, porque en la lectura orante siempre lo más importante es lo que sigue, no en este momento donde estamos casi. Bueno, y acá Jesús entonces, ¿quién es acá Jesús? Dios con nosotros. Claro, el que salvará al pueblo y que está con nosotros. El que salvará al pueblo. El futuro Salvador. El Salvador. ¿No? Esto de Yeshua que nos explicaba el Padre. ¿Qué más? La esperanza para el pueblo. La esperanza para el pueblo. Ese es Jesús. Todo eso es Jesús. Y todo lo que le podamos decir, al menos en este texto, es muchísimo más. La esperanza que el pueblo de Israel a lo largo de siglos se les había anunciado y ahora se concreta en este niño nacido de una concepción atípica que es de María, ¿no? Bueno,
Bueno, ahora vamos a pasar al momento más importante. Podemos quedarnos mucho en las parroquias, en las capillas, en los barrios, en los asentamientos. Cuando hacemos esta lectura, nos tomamos siempre 1 hora 15 para esto, pero ahora no, más breve. A ver, vamos a ir a algo que puede ser que nos cueste un poquitito más. ¿Ve? ¿Qué me dice a mí hoy, en esta tarde, a mí, esto que acabamos de compartir? ¿Qué me dice hoy a mí? Entonces, tenemos que tratar de pensar qué es lo que nosotros estamos viviendo, sintiendo en nuestro corazón como una palabra que me viene al corazón, una palabra, un sentimiento, un recuerdo, una expresión. Si nosotros hacemos este momentito de silencio que ustedes lo están haciendo ahora y me están escuchando, ¿qué les viene al corazón? ¿Qué les dice este texto? El agradecimiento a nuestro Salvador, o sea, a que nos liberó. Bien. No temas. Perdón, se me escapó. No temas y cree en el Señor todo lo que inspire en tu corazón. La cercanía de Dios. Actuar discretamente. Soy el Dios que en toda tu duda estoy acompañándote. Él salvará a su pueblo. Está buenísimo, Dios con nosotros. ¿Eh? A mí me viene esto de ver no temas, saber confiar, abandonar a Dios. Ajá. A mí me hace pensar en esto que estamos viviendo nosotros en la Argentina y yo. Hay momentos de mucha confusión donde de uno vive medio desorientado y esta experiencia humana de José que no buscó en los razonamientos humanos las salidas, ¿no? Sino buscó en Dios los posibles caminos a seguir, ¿no? Y me hace pensar esto en el Salmo 24, que los caminos de Dios son santos. ¿Quién es Dios como nuestro Dios, no? Me animo a pensar en la angustia, en el desorden de pensamientos que tenía José, como lo pinta de noche, ¿no? Como durmiendo, en el acúmulo de pensamientos, y él desechó todo eso para quedarse con Jesús, ¿no? Eso, por lo menos a mí. Perdón, Bien, no sé si hay más. También la enseñanza de que siempre tenemos que tomarla a María como madre, como esposa.
Bueno, qué lindo. Vamos ahora a un momento más importante todavía, ¿no? El momento es ahora, ¿qué le digo yo a Dios? ¿Qué me surge en este momento decirle a Dios solo a partir del texto de lo que hemos compartido, ¿no? En este momento podemos agradecerle a Dios, a María, a José, podemos pedirle alguna gracia que creo que quizás entendemos que estamos necesitando. Podemos pedirle a Dios una gracia para nuestra vida, alguna iluminación. Podemos pedir perdón también, podemos alabar. Eso, espontáneamente podemos hacer una pequeña oración, siempre referida al texto. En este momento no es el momento para pedir ni por la salud de alguien, ni por la familia de quién, sino esto, ¿no? Bueno, los que quieran entonces pueden encender su micrófono, hacer una muy breve oración de lo que les surge en el corazón ahora. Señor, dame la gracia de la humildad y de la paternidad de José. Agradecerle a Dios por enviarnos a nuestro Salvador. Señor, tengo dudas, tengo miedo, pero confío. Confío en vos. Señor, dame la gracia de la obediencia y el silencio. Señor Jesús, que también como José, en los momentos de confusión, de oscuridad, me sereno mi corazón, y busque solamente tu rostro, tu mirada amorosa. Que cada vez que esté dormido en todas las cosas del Señor, pueda actuar libremente en mi sueño y que pueda despertar y tomar la verdad que me está revelando siempre. Que no busques, Señor, jugar en primera, sino en segunda como José, Señor. Por mandarnos personas que guían nuestro camino. Porque haya muchos José, papás adoptivos así con tanto amor. Porque hay hijos que se sacrifican por su madre. De la gracia de vivir con humildad y con esperanza en medio de muchas oscuridades por las que vivimos. Porque Dios está con nosotros. Amén. Jesús, dame la gracia de experimentar. Dele ustedes.
¿Sí? Damos gracias porque San José bueno, agradecerle un modelo de padre en este momento en que la vida está muy atacada. Él un padre fiel que sigue permaneciendo y sigue cuidando. agradecerle a Jesús por mostrarnos que hay que perdonar a los que nos dañan. Amén. Bueno, yo también me animo a pedirle a Jesús que yo pueda experimentar en mi propia vida que Él es el Emmanuel, el Dios conmigo, que me sostiene, me levanta, me consuela, me fortalece. Bueno, y ahora vamos a terminar con este último momento de la lectura orante, es ¿qué hago? Es decir, como en este momento podemos individualmente, personalmente, digamos, proponernos algo cortito, pequeño, puede ser tan solo repetir alguna antífona de algún salmo que nos haya gustado, alguna oración, y quizás como el Salmo 1, ¿no? De que susurra, medita la ley del Señor de día y de noche, ¿no? Esto de repetir algún texto bíblico, o simplemente decirle: Jesús, tú eres mi Emmanuel, Jesús, o José, dame la gracia y la humildad. O sea, algo concreto, digamos, que puede ser en lo espiritual, o digamos algo que puede ser concreto en el plano del servicio, de la solidaridad, ¿no? Que puede ser, se me ocurre en este momento, digamos, yo voy a visitar un matrimonio que por ahí, nosotros las personas más grandes, ¿no? Que por ahí veo que, no visitar porque estamos de pandemia, ¿no? Pero sí estoy llamarles, hacer una videollamada, preguntarles cómo están, ¿no? O rezar por algún matrimonio concreto que puede estar viviendo en algún momento de conflicto, ¿no? Digamos, ahora la oración, para que sea una oración que tiene que está en sintonía con Jesús, tiene que tener una aterrizada, digamos, en mi corazón, ¿no? Provocar en mi corazón un paso, dar un paso. Digo que puede ser esto, o alimentar mi vida de oración, por ejemplo esto: Señor Jesús, que yo pueda experimentar que vos seas el Emmanuel en mi vida, o José intercede por mi matrimonio, por mi hogar, por mi casa, ¿bien? Digamos, o algo bien concreto, ¿no? En donde yo puedo, digamos, dar acercarme a alguien que tenga que ver con lo que acabamos de rezar, ¿no? Esto lo dejamos en el plano personal. Siempre, por lo menos los propósitos, al menos que yo me hago, no son a largo plazo, son cortitos, de un día, de una semana, o a veces, como la oración la suelo hacer en la mañana, es durante el día y nada más. Chao, listo. Porque a mí las cosas a largo plazo no me han funcionado. Los propósitos a largo plazo jamás me dieron resultado. Así que bueno. Bueno, yo concluyo con pidiéndole a María, que es la que sí escuchó la palabra y la puso en práctica, que ella nos ayude a vivir y celebrar este año de San José con un corazón enteramente orientado a Jesús. Los invito a que recemos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y bueno, como soy el último, permítame darle la bendición a todos los que han participado. Mauro, que nos has invitado también a realizarlo.
y a la universidad que ha creado este espacio para que nosotros pudiéramos compartir este momento. Los bendiga entonces Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José ruega por nosotros. Bueno, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, Padre Víctor, por este momento de aprendizaje y de oración. Nos ha hecho bien a todos. Como decía recién, va a haber un espacio breve para hacer preguntas. Padre Fabricio, ¿estás? Sí, acá. Perfecto, bueno, unos minutitos y finalizamos. Pero bueno, es el momento para hacer preguntas, para seguir iluminándose, ya sea el Padre Fabricio o el Padre Víctor. Pueden hacer ahora. Miriam, tienes que prender el micrófono. Miriam, tienes que prender el micrófono. Estoy muteada. Bueno, perdón. No, quería aprovechar este momento en que, bueno, han terminado los dos sacerdotes. Muchas gracias, Padre Víctor. Un gusto escucharlo. Muchas gracias, Padre Fabricio. Quería transmitirle el agradecimiento y el saludo del vicerrector de formación, el Padre José Juan García, agradeciéndoles la participación en este espacio, que pretende ser la antesala de un curso un poco más sistemático, tipo diplomatura. Ya lo vamos a ir viendo con Mauro y el Padre José Juan, y seguramente con Monseñor, sobre San José. Creo que como Universidad Católica y como encargada de la formación, nosotros tenemos que ser una herramienta para la evangelización en la cultura, así que nuestra presencia es importante. Así que muchas gracias, Fabricio y Víctor Hugo. Hermosas las dos charlas. Van a estar disponibles, yo pienso que en 3 o 4 días en el canal YouTube. Los pueden ir visitando y suscribirse, así van viendo las cosas que vamos humildemente subiendo con los profesores de la Escuela de Cultura. Así que bueno, si alguno tiene alguna pregunta, no estoy viendo en el chat si hay preguntas. En el chat Miriam, en el chat está el enlace al canal de YouTube. Ahí está en el chat. Perfecto, perfecto. No sé, Lourdes, hermana, Mauro, hermana Sara, tuvo Pinela. He disfrutado de Margarita, si quieren hacer alguna pregunta. Yo más que pregunta, realmente he disfrutado de este encuentro, de este tiempo, de este espacio. Agradecerles. Así que cuando vi que era sobre San José, bueno, vengo siguiendo desde enero algunas charlas y demás, me encantó, así que gracias. Y esos niños que han participado me encantaron. Qué hermoso, qué frescura. Gracias, niños. Gracias. Gracias, hermana Sara. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo creo que han sido tan claros. Ahí, a ver. Agradecer. A ver. Le agradezco un montón al Padre Víctor por darnos un momento de bendición. Ah, bonita. Bueno. Una santa ustedes. Rosa, mis alumnos de las diplomaturas. Rosa Mabel, su esposo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? El comentario es agradecer, por supuesto, a la Escuela de Formación Religiosa este espacio, agradecer al Padre Fabricio, al Padre Víctor, este momento
tan hermoso de aprendizaje y oración. Y también, bueno, ya que me dan la oportunidad, quería sugerir la lectura de un libro muy bello, que a mí personalmente me hace mucho bien leerlo y releerlo, La sombra del Padre, de Jan Dobraczynski. Un librito que humaniza enormemente las figuras tanto de José como de María, en el sentido de acercarlos a nuestra experiencia de humanidad, a nuestra experiencia cotidiana, saber que no eran seres angélicos, y así como hoy lo hemos meditado, las dudas, todas las turbaciones de José frente a la realidad, porque él advertía la pureza y la virginidad de esta mujer a la que se había unido, a quien había desposado ya, y no quería denunciarla públicamente. Es una duda existencial y que se repite como duda existencial y como problema a resolver cuando se entera que Herodes ha dispuesto la muerte del niño, los problemas que habrá tenido cuando tuvo que emigrar a Egipto, etc. Es un libro que hace bien, que me ayuda a descubrir también la presencia de Dios en mi vida cotidiana, a buscar lo extraordinario, esa cercanía de Dios, esa paternidad y providencia de Dios en lo ordinario de mi vida, en mi propia existencia. Siempre es más fácil verlo en el pasado, ¿no? Para mí siempre lo veo en el pasado, me cuesta mucho verlo en el presente, en el ya. Y bueno, esa experiencia de José me ayuda a saber que la respuesta que debo dar es la confianza, el abandono, la certeza, saber que Dios está, que soy su hijo y que me ama, y que por encima de todos los problemas, Él tiene un proyecto para mí y en sus manos, pase lo que pase, la vida triunfa sobre la muerte. La vida de Dios triunfa sobre mi miseria. Y de nuevo, gracias a todos, gracias a los que lo organizaron, al padre Fabricio, al padre Víctor, que debieron estudiar, preparar, regalarnos este momento, y a los asistentes, por supuesto. Gracias, Miriam. Un abrazo grande. Miriam, tienes que prender el micrófono. Perdón, tengo un problema con el micrófono. Bueno, no, decía que con estas hermosas palabras de Ciro podríamos cerrar esta jornada e invitarlos. Nosotros les vamos a hacer llegar en su momento la invitación para participar en un curso ya más sistemático, más organizado, con más expositores que armaremos con Mauro de Simone, donde los esperamos como alumnos. Nuestros cursos generalmente son muy módicos o gratuitos, porque no nos interesa lucrar con esto, sino llegar no sé qué está pasando, se está apagando esto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Mauro. Felicidades y bendiciones. Adiós. ¿Querés hacer una bendición, Padre Víctor? Ya la hiciste, pero bueno, no sé, Fabricio, una última dale, Fabricio, vos estás más cerca de Dios. bendición, dale. Así nos vamos rebendecidos a la casa. Hermoso. Padre, no te creas, estamos cerca de Dios, acá en Pocito, no te creas. No. Bueno, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga a todos y nos acompañe siempre por intercesión de San José. Amén. Muchas gracias, doctora. Amén. Mauro. Chao, gente. Muchísimas gracias. Adiós, muchas gracias a ustedes también. Ha sido muy rica la tarde. Hermoso. Y muchas gracias. Muy llena de gracia. Una bendición.